Cuentos de bandera blanca. Y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla presenta los trabajos ganadores del segundo concurso de cuento Intercentros Escolares de Educación Primaria 2023. Primer lugar. Mi nombre es Gael Pérez Luna y represento al Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago. Y les voy a contar el cuento de Annie, los animales y la madre naturaleza. Había una vez una niña llamada Annie. Ella vivía en San Miguel Canoa, cerca de la Malinche. Por eso amaba cuidar la naturaleza y a todos los seres vivos, ya que pensaba que todos somos parte importante del planeta. Un día, mientras daba un paseo por el Hawái, vio que había personas tirando basura en él. Eso le dio mucha tristeza y pensó, ¿por qué la gente no piensa el daño que le está causando a la naturaleza? ¿Acaso ellos no aman su planeta? Se quedó muy confundida y a la vez triste por ver lo que la gente hacía. Una tarde, mientras Annie iba hacia la escuela, vio un gran resplandor y ella quedó asombrada, ya que era maravilloso. Y apareció ante ella una mujer, rodeada de animales, con una larga cabellera cubierta de flores y un aroma a frutas. La niña le preguntó asombrada, ¿quién eres? La mujer le respondió, soy la madre naturaleza. Y Annie le dijo, hola naturaleza, ¿qué haces? ¿Por qué estás llorando? La madre naturaleza respondió, estoy triste porque tiran basura en mis ríos, en mis campos, y no cuidan a los seres vivos que forman parte de mí. El tiempo se está acabando y necesitamos con urgencia actuar para detener esto. Annie con voz fuerte le dijo, yo te puedo ayudar a luchar por nuestro planeta. La madre naturaleza, muy agradecida, le respondió, muchas gracias, pequeña. No me equivoqué al buscar apoyo en ti. Y le presentó al equipo que la iba a ayudar. A Sansón el león, Matraca la jirafa, el águila garra y Nemo el pez, y no el de la película. Sansón el león presentó al equipo. Annie, nosotros somos el equipo maravilla y vamos todos juntos a salvar el planeta. Sí, gritaron todos juntos. Annie estaba muy emocionada. No podía creer lo que estaba ocurriendo. La madre naturaleza le dio indicaciones a Annie de organizar a los animales y desapareció. La pequeña destinó a cada uno un área determinada para vigilar y mantenerla limpia. El león fue a la selva hacia los bosques, el pez a la playa y pidió ayuda a sus familiares para vigilar ríos y lagos, el águila a las montañas y la jirafa a los campos. Llegaron a los diferentes lugares y vieron mucha basura, lo cual les causó mucha tristeza. Empezaron a limpiar a pesar de la situación que observaron e invitar a la gente a mantener limpio el lugar. Sin embargo, nadie hacía caso. Los animales regresaron a casa de Annie y empezaron a platicar mientras ella estaba en la escuela. ¡Ay, pobre de mí! Estoy muy cansado de tanto limpiar y ver que a la gente no le importa tener el mar limpio, dijo Nemo. Sansón el león trató de darles ánimo y hacerles ver que lo que hacen llevará tiempo, pero valdrá la pena. Y así pasaron los días sin tener éxito. Un día, Annie miró nuevamente a la madre naturaleza, que le dijo, Annie, el tiempo se nos está acabando. Deben actuar rápido o fracasarán en la misión de salvarme y a los animales. Annie, muy preocupada, le respondió, Madre naturaleza, ha sido muy difícil lograr que la gente ayude, pero pensaremos en otro plan. La madre naturaleza desapareció y Annie se fue corriendo a su casa para hablar con su equipo. Los animales le contaron cómo les había ido. El águila le dijo, hemos estado platicando y estamos muy tristes porque no logramos cambiar la situación. La niña también les mencionó su encuentro con la madre naturaleza. Estoy muy angustiada. El tiempo se acaba y todo lo que vemos dejará de existir si no hacemos algo rápido, mencionó la niña. ¿Qué haremos?
Seguir preguntando o hacer algo para actuar contra el problema, expresó Sansón. Todos votaron por actuar. Estando Annie en clase de ciencias naturales, tuvo una gran idea, ya que estaban viendo el cuidado de los ecosistemas, mientras comentaban que realizarían un proyecto del cuidado de los ecosistemas. Comentó ante el grupo: Maestra, yo tengo una idea y tengo amigos que nos podrían ayudar. Y les contó su plan de que realizarían campañas del cuidado del medio ambiente y de respeto a los animales. Se dirigieron a diversos lugares y a una sola voz gritaban: ¡Salven la tierra! Una y otra vez, pero nadie quería ayudar. Se querían rendir, pero Annie dijo: si les enseñamos a cuidar la tierra y no tirar basura, lo intentaremos. Hicieron carteles: no tirar basura, cuida el agua, recicla, y a poner el ejemplo con todos sus compañeros. La gente empezó a escucharlos y les llamó la atención al ver que unos niños tuvieran tanto amor a la madre naturaleza y que unos animalitos los ayudaran. Eso los motivó y comenzaron a contribuir a mantener limpia la tierra y a implementar las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. La basura disminuyó increíblemente y el aire empezó a dejar de estar contaminado. Las personas realizaron campañas en contra del maltrato animal y el planeta empezó a cambiar. La madre naturaleza se sintió muy feliz por ver que todo reverdecía alrededor de la Malinche y de otros lugares. Se le apareció a Annie y su gran equipo. Estoy muy agradecida con todos ustedes por no mostrar indiferencia ante la situación que vivíamos y hacer con pequeñas acciones grandes cambios. Sigan así, luchando por un mejor lugar para vivir. Annie se despidió con una gran sonrisa de ella y de los animales. Aunque ya no los viera tanto, se ven dónde los podía encontrar. Y esa es la historia de cómo nuestra tierra se salvó. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Gracias.